tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy día vamos a hablarles sobre las leyes de Newton. ¿Y de qué trata? Pues las leyes de Newton son tres principios que nos sirven para describir el movimiento de los cuerpos basados en un sistema de referencias inerciales. Y vamos a hablar de la primera ley, que es la ley de la inercia. Y esta nos indica que todo cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si es que no se aplica ninguna fuerza sobre él o si la resultante de las fuerzas que se le aplican es nula. Esto en la vida cotidiana, ¿donde lo aplicamos? Por ejemplo, en una pelota. Cuando está en estado de reposo y para que pueda desplazarse necesita de una fuerza extrema, de una fuerza externa, de que alguien la patee. De lo contrario permanecerá ahí y no se moverá. La segunda ley, pues la segunda ley es la fundamental de la dinámica y esta nos indica que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere en su trayectoria. Esto en la vida cotidiana, ¿donde lo aplicamos? Pues esto nos ocurre cuando empujamos un objeto pesado estando el objeto en quietud, o sea, con aceleración igual a cero. Podemos poner el movimiento en objeto ejerciendo fuerza mientras que venza la inercia y que se le imprima una aceleración determinada. Y por último, la tercera ley, que es el principio de reacción y acción. Y esto nos indica que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Esto en la vida cotidiana, ¿donde se mira? Pues el ejemplo de mover un sofá o cualquier objeto pesado, la fuerza de acción aplicada sobre el objeto que hace que éste se desplace, pero al mismo tiempo también genera una fuerza de reacción en dirección opuesta, que percibimos como una resistencia del objeto. Le doy el pase así a mi siguiente compañero. Bueno, pasando con la ejemplificación de nuestros respectivos problemas, vamos a iniciar hablando de lo que es la ley número 1 y su respectivo ejemplo, ¿verdad? Entonces, el problema número 1 nos dice tal que así. Tres fuerzas actúan como se muestra en la figura sobre un anillo. Si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la fuerza F? Entonces, nos da un problema, podemos ver las fuerzas, las tensiones. Bueno, para iniciar con el problema, vamos a iniciar con un diagrama y donde vamos a dibujar las fuerzas redondeadas y la tensión con sus respectivos componentes rectangulares. Entonces, iniciamos aplicando la propiedad que dice que la suma de las fuerzas es 0 al encontrarse el anillo de reposo. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en Y nos tiene que dar 0, la sumatoria de las fuerzas en X nos van a dar 0, quedándonos con una tensión que va a ser igual a 4165 entre el seno de 35, donde reemplazamos en la fuerza número X, en la sumatoria de las fuerzas en X, dándonos como resultado que la fuerza va a ser igual a 5948 newtons. Para la ley número 2 nos dice tal que así: se empuja un ladrillo con una fuerza de 1.2 newtons y adquiere una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado y nos pide hallar la masa de tal ladrillo. Bueno, como podemos ver, este es un ejemplo más sencillo, en el que solo vamos a aplicar que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, trabajando con esta fórmula simplemente cambiamos, pasamos la masa al otro lado, quedándonos que la masa va a ser igual a la fuerza entre la aceleración. Entonces simplemente reemplazamos los datos, 1.2 newtons entre 3 metros por segundo al cuadrado, quedándonos como resultado que la masa va a ser igual a 0.4 kilogramos. Ahora, pasando para el ejemplo número 3, para la ley número 3, el problema nos dice tal que así. Dos cajas de 20 y 30 newtons de masa respectivamente se encuentran apoyadas sobre una superficie horizontal sin rozamiento, una apoyada en la otra. Si empujamos el conjunto con una fuerza de 100 newtons, ¿cuál es la aceleración de cada masa y qué fuerza ejercerá cada caja sobre la otra? Entonces, vamos a iniciar aplicando la segunda ley de Newton respectivamente a cada caja. Para la primera caja, para la segunda caja, una vez aplicamos esta ley, sumamos y dándonos como resultado lo que es nuestra aceleración, que va a ser igual a 2 metros por segundo al cuadrado. Esto lo sustituimos en la caja número 2, que va a ser igual a 20 por la aceleración, que nos va a dar 40 newtons, dándonos como resultado 40 newtons. Entonces esa va a ser la fuerza que va a ejercer la caja número 1 sobre la caja número 2. Y bueno, también es importante recalcar que la fuerza que ejerce la caja número 2 sobre la caja número 1 es igual en módulo y en dirección, y de sentido contrario.
Bueno, eso sería todo para los ejemplos de cada ley. Supongo, bueno, me gustaría que haya quedado cada cosa clara. Y sin nada más que agregar, le doy el pase a mi siguiente compañero para las respectivas conclusiones. Continuando con las conclusiones, las leyes de Newton, que son tres. La primera ley de Newton nos habla del principio de relatividad de Galileo y asigna el nombre de fuerza el proceso que causa un cambio en la velocidad de un cuerpo. La segunda ley de Newton, que nos da a entender que define a la masa como la propiedad mecánica esencial de un objeto y escribe la relación precisa entre la fuerza neta, la masa y la aceleración. La tercera ley de Newton dice que hace referencia a que la fuerza ocurre cuando interaccionan unos pares de objetos, y esto abarca tres aspectos importantes: la naturaleza del movimiento, considerando el espacio y el tiempo donde sucede; la naturaleza de los cuerpos como conjuntos de partículas con masa; y la naturaleza de la fuerza como un agente de cambio de un cuerpo. Eso sería todo, Miss. Gracias por estar este semestre con nosotros, y eso sería todo.